no utilice el celular para ninguna otra cosa. Y la primera razón es que, aunque me deleito cuando puedo cantar y cuando puedo escuchar al pueblo de Dios alabar a Dios, de hecho me siento intimidado al venir aquí ante tanto talento, pero a Dios le plujo salvar por medio de la predicación de la palabra de Dios. Así que grato placer para mí. Creo que ya hace un buen tiempo que no estoy entre ustedes y sobre todo compartiendo la palabra de Dios. Y de inmediato le voy a invitar a Primera a los Corintios, el capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. No tengo duda en que hoy esta es una de las porciones que más está siendo leída en muchas iglesias, debido al tema que precisamente trata este capítulo, acerca de un hecho histórico tan trascendente como lo fue la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en virtud de eso, precisamente he titulado a este sermón: la importancia de la resurrección de Cristo, razones. Quiero de manera anticipada decir que no es mi intención dar todos los detalles que el capítulo completo de Primera a los Corintios trata, sino que mi intencionalidad es primariamente responder esa pregunta tan importante y tan trascendente. Tenemos la intencionalidad en las 10, 5 o 4 horas que me han otorgado poder compartir este tema. Y mi tema, simplemente voy a tomar 4 puntos. Y de los 4 puntos, cada punto tiene por lo menos de duración una... Primera a los Corintios, no. Apelamos a la prudencia y a que todo se haga con decencia y en orden. Primera a los Corintios 15, versos 3 y 4. Y luego el 12 y el 20. Lo vamos a saltar. Dice así la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Vaya al verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y el 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Dios que te ha revelado en 3 personas, el Dios que se ha revelado en la creación, el Dios que se ha revelado en su palabra, y que de manera más gloriosa y hermosa te has revelado en la persona de Cristo. Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos aquí a esta hora conscientes del compromiso que tenemos, en mi caso, de exponer la verdad del Evangelio. Y en el caso de aquellos que nos están sintonizando por internet, en el caso de aquellos que están aquí presentes, ruego, Dios, por tu espíritu, que tú traigas consuelo, que tú traigas salvación, que tú traigas liberación, que tú traigas edificación, que salgamos de este lugar motivados, animados, confortados, esperanzados, y muchos, Señor, salgan de este lugar salvados y transformados por la obra de tu espíritu, oh Dios. Rogamos que nos uses en el poder del Espíritu Santo para traer edificación, porque en nuestra propia fuerza, Señor, no podemos. Separados de ti nada podemos hacer. Te bendecimos y te exaltamos a ti por todo lo que nos has permitido hacer, por lo que estamos haciendo y por lo que tú seguirás guiándonos a hacer en esta tarde. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
tengo que confesar que tengo temor y temblor al estar frente a ustedes hoy. Y no es porque me siento incómodo. Lo contrario, me siento como en casa. No me siento intimado por la razón de que posiblemente estemos llegando a lugares desconocidos para nosotros. El internet nos puede llevar a lugares insospechados para nosotros. No tengo duda que quizá le han dado reporte de personas en lugares tan remotos que quizá han llamado y han notificado que han estado pendientes de ustedes por medio de la internet. Pero esa no es la razón por la cual me pudiera sentir un poco intimidado y con temor, sino primariamente debido al tema que vamos a tratar esta tarde. Un tema que sin lugar a dudas dentro del cristianismo hay unificación. Y cuando me refiero al cristianismo, si usted no lo sabía, solo existen 4 grandes religiones en el mundo. 4. Porque una de ellas incluso es atea, que es el budismo. Y dentro de esa categoría está, dentro de esas 4, está el judaísmo. Está el islam. Está el hinduismo y está el cristianismo. Y dentro del cristianismo, que hay aproximadamente, se cree, más de 1.000 millones de personas. Pero ahí estamos incluidos todos. Católicos, protestantes, testigos de Jehová, adventistas, mormones. Dentro de ese grupo hay un sector minoritario que son cristianos y que son cristianos verdaderos. Pero de esos 1.000 hay unificación en cuanto a ese tema en particular. Tenemos discrepancia en cuanto a ciertas doctrinas, sin lugar a dudas. Pero en cuanto a este tema en particular, todos creemos lo mismo. Es muy difícil que un católico no crea en la resurrección de Cristo. Es muy difícil que un testigo de Jehová no crea en la resurrección de Cristo. Es muy difícil que un mormón no crea que Cristo resucitó. En ese sentido, creemos lo mismo. Por eso mi temor. Y porque creo que nadie es suficiente para poder hablar con tanta propiedad acerca del tema, precisamente porque la Biblia es amplia en información en relación a la resurrección de Cristo. Fui tentado a tener varios tópicos. Una de ellas, las evidencias de la resurrección históricas. El valor. Luego pensé en titular a mi sermón, el valor de la resurrección. Los beneficios de la resurrección. Pero quise traer para compartir con ustedes una pregunta preponderante, importante y actual. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Por lo menos esta tarde vamos a ver 4 razones. La segunda razón de mi temor y mi temblor es porque creo que no tendré lo suficientemente, las 5 horas suficientes para tratar el tema. Ahí no se rieron mucho. Así que vamos a detalle. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? En primer lugar, y preste atención, y si está escribiendo, anote. La primera razón de la importancia de la resurrección de Cristo es que es un hecho histórico que manifiesta la soberanía y el poder de Dios. Voy a repetir. La primera razón por la cual la resurrección de Jesucristo es importante, porque es un hecho histórico que manifiesta la soberanía y el poder de Dios. Dígame. Sí, porque a veces decimos amén a cosas que no debemos decir amén. Y hay que aprender a decir amén donde debemos decirlo. He escuchado, hermano, y Satanás se está llevando a la gente. Amén.
¿Qué es eso? Es un hecho histórico. No es un mito, no es una leyenda, no es una falacia. Un hecho histórico demostrable. Un hecho histórico que tenemos suficientes evidencias históricas para demostrarlo. De hecho, uno de mis escritores favoritos es Jack McDowell. Escribió un libro que se hizo muy popular titulado Evidencias que exige un veredicto. Ese libro fue escrito con la intencionalidad de comprobar históricamente que Jesucristo, que la resurrección de Cristo era una falacia, es decir, un engaño, una mentira histórica. Y el hombre, como científico al fin, comenzó a indagar y a investigar en la historia. Y encontró tantas evidencias históricas que hoy es un apologeta, un defensor de la fe, creyente por la gracia de Dios. Encontró tantas evidencias que él no tuvo que hacer otra cosa que rendirse a los pies de aquel que murió y que resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo he dicho dos cosas importantes acerca del carácter de Dios. Manifiesta la soberanía y el poder de Dios. Cuando decimos que Dios es soberano, ¿a qué nos referimos? ¿O a qué más bien se refiere la Escritura cuando dice que Dios es soberano? Hechos capítulo 4, verso 24 dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y Efesios capítulo 1 verso 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, que la soberanía de Dios es que Él hace lo que Él quiere, cuando quiere y como Él quiere. Él hace las cosas cuando Él quiere, como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Eso es lo que significa, en resumida cuenta, la soberanía de Dios. Y Él ejerce esa soberanía de manera libre, independiente. En los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra. En lo visible y en lo invisible. Dios es soberano. En segundo lugar, también hemos dicho que la resurrección manifiesta no solamente su soberanía, sino también su poder. Hechos capítulo 2, versos 22, 23 y 24 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este Dios entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predestinándolo y matándolo por medio de inicuos, crucificándole. Y dice el verso 24: al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Hechos 13:30 dice: mas Dios le levantó de los muertos. Resalta la soberanía y el poder de Dios. Y es interesante que en el libro de Efesios capítulo 1, hablando de ese poder por el cual Pablo ora por esta iglesia, dice el versículo 19 y 20 de Efesios 1, dice: y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, haciendo que resucitándole de los muertos. Y Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo.
El poder de Dios, ese poder que se manifestó en la creación en el capítulo 1 diciendo, sea la luz. Y fue. Ese poder de Dios que se manifestó trayendo liberación a un pueblo luego de 40 años de esclavitud. Ese poder que hizo posible que el Mar Rojo se abriera. Ese poder que hizo posible que unos muros impenetrables le dieran una vuelta, algo absurdo humanamente hablando. Porque unas murallas solamente se derriba de dos maneras. Y una de ellas es con dinamita. O unas máquinas que existen hoy que tienen un gran peso y le dan. Sin embargo, Dios dijo, denle 7 vueltas el último día, trompeta y griten. Y las murallas fueron derribadas. Ese es ese poder de Dios. Pero es ese mismo poder que dice Judas, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ese es el mismo poder que te sostiene. Ese es el mismo poder que ha hecho posible que usted esté en este lugar hoy. No ha sido su capacidad ni su entendimiento. De hecho, por la gracia de Dios hay 25 años recorridos de los 16 años hasta aquí. No tomen zoom, por favor, no sumen ahora. Hay unos días transcurridos y hay algunos que posiblemente ni creyeron en mí. Que posiblemente en ese tiempo en Santo Domingo se decía, cuando una persona venía al Señor, déjalo que venga diciembre. Déjalo que llegue enero. Para que tú veas. Es una forma de decir si él iba a continuar o no. Han pasado 25 diciembre por la gracia de Dios. El poder de Dios que nos sostiene. No los muchos versículos que son importantes. No la mucha lectura de la escritura que es importante, recomendable y necesaria. El ayuno necesario, pero convencido totalmente que lo que nos sostiene es el poder de Dios. Aquí nadie está aquí ni por el tiempo ni por su madurez. Todo el que está aquí lo es. Y si usted se mantiene hoy, si usted está hoy presente, si usted aún tiene la esperanza, como es mi caso, yo no sé qué pasa con usted, pero yo no tengo ninguna duda en que terminaré la jornada hasta el final. Y no lo digo de manera pretenciosa. Lo digo porque soy consciente que no solamente la salvación es por la gracia de Dios. Nuestro mantenimiento también es por la gracia de Dios. Nuestro perseverar en el camino es por la gracia de Dios, por su poder. No por ninguna otra causa. Ese fue el poder que resucitó a Cristo entre los muertos. Por eso la resurrección de Cristo manifiesta la soberanía de Dios y manifiesta el poder de Dios. Amén. Ahora yo he dicho que la resurrección de Cristo es un hecho histórico, comprobable y demostrable. La pregunta es ¿cómo lo podemos demostrar? Generalmente me apena cuando a veces los jóvenes nuestros tienen que presentar una apologética, es decir, una defensa de su fe. Generalmente yo le hago muchas preguntas a los muchachos. Una de ellas es, ¿ustedes saben cuál es el tema central de toda la Biblia? Porque la Biblia tiene muchos tópicos, sí, pero hay un tema central que domina todos los temas en la Biblia. La redención o la salvación. Cuando me responden así, porque ya lo han escuchado, yo le pregunto, ¿cómo tú me puedes demostrar eso? Con la escritura. ¿Cómo tú sabes que ese es el hilo conductor en toda la escritura? Segundo, ¿tú sabes cuál es el personaje central de toda la Biblia? No es la iglesia, no es Israel, es Jesús. ¿Cómo usted lo sabe? Cuando a usted le pregunten eso, usted se va a Lucas capítulo 24. Camino a Emaús, Cristo responde esa pregunta. Triste, habían escuchado que Cristo había resucitado. El Señor se acerca y le pregunta, ¿y por qué están así?
A veces el Señor en la Escritura me encanta, no solamente cuando Él responde preguntas, sino cuando Él la hace. Cuando Él la hace, no porque Él carece del conocimiento. Cuando Dios preguntó a Adán, ¿dónde está? La pregunta no era geográfica. Dios sabía geográficamente dónde Él estaba. La pregunta era espiritual. Jesús pregunta, ¿por qué están así? Nosotros esperábamos. Y usted conoce la historia. Y es interesante que dice luego que le mostró por toda la Escritura, comenzando desde Moisés, los profetas y los salmos, que era la división que había. ¿Lo que de quién? Lo que de Él decía. Y yo pregunto, ¿dónde en el Antiguo Testamento aparece el nombre de Jesús? En ningún lugar. Entonces, ¿cómo toda la Escritura a la que Cristo está hablando no es a toda la Biblia, sino al Antiguo Testamento que existía en ese tiempo? ¿Dónde en el Antiguo Testamento habla de Cristo? Desde Génesis hasta Malaquías. ¿Cómo? A través de los símbolos. La Pascua, ¿a quién representaba? A Cristo. La sangre, ¿a quién representaba? A Cristo. Juan capítulo 6, que dijo Cristo, ese maná, no, el verdadero maná que descendió del cielo soy yo. Ese maná representaba a Cristo. Cristo dice en toda la Escritura. La Escritura, el tema central soy yo. Pero no solamente de la Escritura, de la vida misma. Porque de Él y por Él y para Él, Romanos 11, la parte final, creo que el verso 36 dice que por medio de Él y para Él son todas las cosas, por lo cual a Él que sea que toda la gloria. Ya usted tiene dos respuestas. Ya usted sabe, y el que me está escuchando también, que la Biblia trata acerca de redención. Que la Biblia, su personaje central es Cristo. ¿Y cuál es el villano? ¿Quién? ¿Y cuál es el propósito de la Biblia? La gloria de Dios. Porque todo es para la gloria de Dios. El sacrificio en la cruz fue ¿para quién? Para la gloria de Dios. Y cuando Dios recibe toda la gloria, Él es exaltado y nosotros somos beneficiados con eso. Porque aunque Cristo murió y glorificó a Dios, ¿quiénes fueron los beneficiados de su acto? Pecadores que no merecían eso. Y hoy tú disfrutas de paz, tú disfrutas de gozo, de esperanza, de vida eterna debido a eso que Él hizo en la cruz por ti. Dios recibió toda la gloria. De hecho, su resurrección fue el premio a esas palabras de Cristo. Consumado fue, es. Fue la aprobación de Dios, la certificación de Dios, la aceptación de Dios a su acto. Y por medio de ese acto Él recibió toda la gloria, toda la honra y el beneficio lo reciben pecadores que se apropian por la fe de ese acto maravilloso en la cruz. Porque en la cruz hubo un cambio de expediente. Hubo una transferencia. Mis pecados a Cristo. Su justicia me fue imputada. Alguien pagó la deuda que yo no podía pagar, pero eso no fue todo. Pagó una deuda que usted y yo, por más que trabajemos, por más que nos regalen, otros no podíamos pagar. Pero eso no fue lo grandioso. Él fue al banco donde yo debía. Y Él pagó. Y luego que pagó, que de hecho eso era suficiente, me acreditó a su cuenta que es inagotable. ¿Cuántos dicen amén? Mire, es una razón para nosotros hoy salir de aquí. Como dice Juan, el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica. No hay razón para estar llamando, varón, ¿cuándo vas a venir? No hay que estarle testeando a la gente. Ven para la iglesia que no viniste el domingo. Tienes un mes que no viene. Juan dice que el que tiene esperanza a sí mismo se purifica. Porque es una esperanza que nos motiva, que nos anima. Usted no sabe lo mucho que yo he sido renovado por medio de
de ser expuesto a esta doctrina maravillosa de la resurrección de Cristo. Realmente, no solamente Cristo resucitó, es que uno resucita también. Los ánimos también, los ánimos también. Usted está deprimido. Usted se ha deprimido. Yo también. Pues le voy a dar una receta. La doctrina de la resurrección de Cristo. Y de hecho, oren por una de mis madres que está hospitalizada en un centro con depresión. Yo tengo la fortuna de tener casi 12 madres, además de mi madre biológica. Me adoptan. El Señor me pone en gracias con ella y están solas y usted sabe en este país nos volvemos para incluirme, tan individualistas. Y nos es fácil el domingo venir, Dios te bendiga, tú para tu casa y yo para la mía. Hermana sola, sin marido. Y si los adultos no le prestan atención, ni se diga de jóvenes. Pero el Señor me ha dado la dicha, el placer inmenso, el gozo, el privilegio. A veces ya no saben, a veces ya me dicen, pero nosotros no hacemos nada por ti. Tú no sabes la bendición que tú eres para nuestra vida. Y a veces yo tengo que decirle, lo que pasa es que ustedes no saben la gran bendición y el consuelo que Dios me da por medio de ustedes. A veces deprimido y de alguna manera el Señor me guía hacia allá. Y en medio de sus dolores tengo que llorar y salir. Y le digo, ustedes no saben a veces de mis luchas. Y ustedes no tienen que hablar. Verla con entusiasmo, verla decidida a seguir con Cristo a pesar de su dolor. Qué gran motivación es para mí. Amén. Es un hecho histórico demostrable. Y evidencia de ello, hay una tumba que sigue diciendo todos los años, Cristo no está aquí, Él ha resucitado. Unos testigos que incluso enemigos, como fue el caso del apóstol Pablo, que cambió su vida, el Cristo resucitado que apareció a él en el capítulo 8 de Hechos. ¿Por qué me persigues? Y no tenemos el tiempo para hablar de todas las evidencias bíblicas e históricas de su resurrección. En primer lugar, la resurrección de Jesucristo manifiesta la soberanía y el poder de Dios. En segundo lugar, la resurrección de Cristo confirma la veracidad de la Escritura. Isaías 46:10 dice que Dios, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hablando de esa profecía, el Salmo 16:10 dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mateo 16:21, Cristo dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo Mateo 17:9 dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre sea resucitado de los muertos. Mateo, ahí mismo, Mateo 17:22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombre y lo matarán, mas al tercer día resucitará. 24 de Lucas 6:7 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Eso le dijeron los ángeles a las mujeres, acordaos de lo que habló cuando aún estabais en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. La resurrección de Jesucristo confirma la verdad de la Escritura. Y si usted prestó atención a mi lectura inicial, en 1 Corintios capítulo 13, en dos ocasiones, en el 3 y en el 4, Pablo dice que Cristo murió
conforme a qué, a la escritura, que fue sepultado y resucitó conforme a la escritura. Usted sabía qué tiempo de David a Cristo hay de historia, casi 1000 años. Miqueas 5:2 habla del lugar de su nacimiento, dice en Belén, casi 650 años antes de Cristo. Y en Mateo 2:1, Lucas 2:4 al 7 habla de que Cristo precisamente nació ¿dónde? En Belén de Judea. Isaías profetiza acerca de su sufrimiento, ese famoso capítulo, el capítulo 53 de Isaías, 700 años antes de Cristo. Algunos incluso han dicho, por querer desmentir la veracidad de la escritura, que Cristo orquestó un sinnúmero de profecías para que se cumplieran. A lo que pudiéramos decir que hay algunas que yo pudiera orquestar para que pasen. La pregunta es, ¿cómo yo orquesto dónde yo voy a nacer? Pregunto, ¿usted fue quien determinó cuál iba a ser su nacionalidad? Ok. ¿Usted fue quien decidió a qué familia usted iba a pertenecer? Porque yo le aseguro a usted que si a mí me hubieran dado la opción, si a mí me dan la opción, usted lo ha pensado también, ¿por qué yo no nací en tal sitio? ¿Por qué yo no nací de tal familia? No hubiese estado pasando tanto trabajo en esta vida. Hubiese nacido en una cuna de oro. Si tengo la opción de decidir, pero eso no fue una elección mía. Miqueas dice el lugar. Isaías dice, una virgen concebirá. Hasta el nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Daniel, 530 años antes de Cristo, habla de los 4 imperios. ¿Usted se recuerda del sueño que tuvo? La cabeza de oro. Y luego él interpreta. ¿Usted se recuerda? De hecho, esta semana no sé cuánto han estado viendo la serie La Biblia. Yo siempre recomiendo las películas cristianas. Ahora, debo confesar que la gran mayoría son poco bíblicas, incluyendo esta que pasó. Yo soy de los que recomiendo, sobre todo en los lugares donde se imparte la escuela dominical, proyectando películas, que los maestros deben verla, que deben analizarla y sacar conclusiones, y no asumir ni vender todo ese potaje a los niños, porque muchas veces están enseñando herejías, no verdades bíblicas. A veces hermanos me llamaban, ¿qué tú te crees de la película? Oye, esto. Mi hermano que nuevo creyente dice, óyeme, pero esos ángeles que fueron a Sodoma eran espadachines, ninjas. ¿Usted la vio? Ok. Ninjas. Había un chinito ahí sin la pretensión de ofender a nadie, porque recuerde que nos están viendo. Y ahora hay que cuidarse de lo que uno dice. De hecho, me anticipo a decir a aquellos que nos están viendo en otros lugares que si por alguna razón decimos alguna palabra inapropiada para usted, pero que no es inapropiada para nosotros, le pedimos disculpa y perdón. Porque hay veces que aunque no tenemos la intencionalidad de ofender, hay palabras que en otra cultura usted la dice y son ofensivas. Entonces, eso es un paréntesis para que nadie nos malinterprete. Ok. 530 años Daniel. Y le dice a Nabucodonosor, el primer reino eres tú, el babilónico. El segundo, los medos persas. El tercero, el imperio griego, capitaneado por ¿quién? Por Alejandro Magno. Y el cuarto imperio, ¿cuál fue? Roma. Eso está en la historia, no solamente en la Biblia, pero ya la Biblia previamente ya profetizaba de esos imperios. Eso para que usted vea la veracidad del libro que nosotros tenemos. En términos de profecía, 100%. Hay un aproximado de un 75% que se ha cumplido.
porque hay profecías que aún no se han cumplido. Galileo Galilei en el 1600 habló de que la tierra era redonda. Si hubiese leído el libro de Isaías, si hubiesen evitado eso. Déjeme decirle que en ese tiempo, según la ciencia, la tierra era cuadrada. Y eso era científico, supuestamente. Galileo vino y revolucionó, pero Galileo parece que no leyó esa porción en el libro de Isaías, siglos antes, hablaba de la redondez de la tierra. Los rusos creen que fueron los últimos en que descubrieron el que la Coca-Cola es fría o la última Coca-Cola en el desierto. Demostraron por perforaciones que le hicieron a la tierra que el centro de la tierra era sumamente caliente. Ay, si hubiesen leído el libro más antiguo, se cree, el libro de Job, habla de esa realidad. Y aquí yo no estoy para darle datos científicos, porque la ciencia no niega a Dios. La ciencia lo que hace es que lo confirma. Hay hombres de ciencia impíos, necios, como dicen los salmos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, porque es una necedad y una altanería. El primero que usted le diga que no cree en Dios, dígale: usted sí sabe, porque para usted decir eso, usted tiene que saber demasiado. Cuando un profesor a mí me pone una tarea de matemática y él mismo concluye y dice: eso sí es verdad que está difícil, es que él está presuponiendo que él sabe demasiado de matemática para llegar a esa conclusión. Para un ateo decirme a mí que Dios no existe, él tiene que saber demasiada astronomía, demasiada historia, demasiada biología para llegar a una conclusión así. Por eso dice la Escritura que es una necedad, porque Dios ha dado demasiada evidencia fuera de la Biblia de que Él existe. ¿O no dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento qué? La obra de sus manos? ¿Y dónde yo puse mi celular para ver la hora? El pastor me lo secuestró para que yo siguiera hablando. Oh, ok, gloria a Dios. Ok. En primer lugar, ya vimos la primera razón. La resurrección de Cristo manifiesta ¿qué? La soberanía y el poder de Dios. En segundo lugar, la segunda razón por la cual la resurrección de Jesucristo es importante, porque confirma la veracidad de las Escrituras. No solamente en relación a sus profecías, sino también en relación a sus advertencias. Si Dios te dijo: no te una en yugo desigual, no te va a ir bien. Voy a repetir eso. Dios no solamente es fiel en cuanto a sus profecías, también es fiel en cuanto a sus advertencias. Si Dios dijo que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, eso va a ocurrir. No se crea usted que usted se va a salir con la suya. Jóvenes, señoritas, no te creas que te va a salir con la tuya. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y digo eso porque he tenido que aconsejar a muchas y decirle: hermana, no. Es que él es de la fe. ¿Cómo tú lo sabes? Porque levantó la mano, porque viene a la iglesia. Pero ella está ansiosa de tener a alguien en su vida. Y el problema no es que no quiera. De hecho, eso me indica a mí que es saludable. Cuando mi hermana me dijo: a mí me gusta ese muchacho, digo yo: ay, cuánto gozo en mi corazón. ¿Qué le gusta un muchacho? Eso me indica que mi hermana es saludable. La pregunta es: ¿quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre? Él es creyente, pero él no estudia, él no trabaja. Y lo de creyente, veremos. Porque ser creyente no lo determina que usted pasó aquí al frente y levantó la mano y hasta lloró y se emocionó. Eso no hace creyente a nadie. Me alarma la advertencia de Cristo cuando dice en Mateo 7: muchos me dirán en aquel día. Y hermano, cuando leo eso, lo leo con un corazón compungido. Porque yo puedo ser. En tu nombre nunca os conocí.
Por eso el autoexamen es tan bíblico. Fue a una iglesia que Pablo le dijo: examinaos si estáis en la fe. Y ese autoexamen es necesario. Periódicamente yo me hago esa preguntita: ¿mi conversión es auténtica? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo compruebas? Ah, pero a ella no le importa nada más. Recientemente tuve la experiencia de alguien que parece que estaba esperando que yo le dijera no, y casi al mes se casa. Sí, porque yo estoy en un proceso de luto. En los procesos de luto nunca es muy sabio tomar decisiones inmediatas y uno se tiene que dar su tiempo. Pues había una persona interesada en que formáramos algo y tuve que sentarme y hablar y decirle: mira, yo debo confesarte, tú no me caes mal. Creyente, buena muchacha, tremenda, pero no era sabio para mí. Ella venía de una situación también un poquito difícil, una rotura, pero quería encalancharse, dicen, no sé por acá. Esa era su preocupación. Cuando llega un varón por ahí de una vez: oh, ¿es soltero? No, esa no es la pregunta. ¿Es creyente? ¿De dónde es? Porque hay muchos que se ven muy bonitos y cantan bonito. Y encantan, pero desconocen una historia. Pues déjeme decirle que le digo a la hermana que no, que ahora no, que no se puede. Después, como en 30 días, va a Santo Domingo, se casa, habiendo hablado, porque hay un sinnúmero de preguntas que usted tiene que hacerse. En términos espirituales, lo primero, ¿él es creyente? ¿Cómo yo lo sé? ¿Qué testimonio yo tengo de él? Llame a su pastor, a donde él se congrega, pregunte. Pero no solamente esa pregunta importante, que sea creyente, porque nadie con versículo va y compra en la bodega. No solamente que sea creyente. Ah, ¿le gustó? Usted tiene que saber. Ah, el tipo no está en la universidad, no está estudiando, pero trabaja. No, él no está trabajando, él estaba trabajando, ok. Yo conozco uno que lo han votado en más de 50 sitios. Me di cuenta que el problema no era el trabajo, el problema es él. Ahora tiene 24 años, es uno de mis hijos. Y una de las cosas que yo le he dicho: antes de tu casarte y meterte en amor, tienes que hablar conmigo. Tienes que hablar conmigo. Y le he dicho en su cara: no, yo no permito que tú te cases ahora. El tiempo me ha dado la razón y ya tiene 26 y todavía sigue con los mismos problemas de carácter. Si se mete, hermano, hay hermanas y hay hermanos que lo más saludable es que se queden solos toda su vida. Lo que estoy diciendo es fuerte, pero hay gente que no está tan consciente de lo que implica el matrimonio. Y por eso hoy día tenemos que bajar la cabeza, porque antes nos gloriábamos de que los matrimonios cristianos de 10 solamente 2 se divorciaban. Ahora estamos a la par con los impíos, eso da vergüenza. Ah, pero solamente se preocupan de que llegó, pero qué bien se ve. Ese hijo mío se ve muy bien, pero tiene problemas. Yo espero que él no esté viendo esto. Además, yo tengo varios hijos, ellos no saben cuál es. Y voy a aclarar, cuando digo hijo, es en la fe, no es que... Ah, usted ve, tengo que aclarar eso. No. Son muchachos que comienzan a amar a uno le dedica tiempo y ellos comienzan a abrazar a uno, como a veces en la iglesia vienen y me besan, unos talibanes altísimos, y la gente nada más, y me dicen papi. Varón, me dicen papi, papá. A veces el pastor hace así, acá hay que esto, por la confianza. Dios es fiel a sus promesas, pero Dios es fiel también a sus advertencias. Amigo que me escucha, esto es para ti. Dios ha dicho que Él no tomará por inocente al culpable, y que aquellos que pisotean la sangre de Cristo se la verán con Dios.
Hoy Él está disponible como tu Salvador. Pero un día, Él estará como tu juez. Escuché una historia que me impactó. De un joven precisamente que estaba en esta temporada bañándose en una playa y estaba ahogándose. Porque dijo que sabía nadar y no sabía. Para impresionar, se metió y ya usted sabe. Un desconocido salió de la multitud, se mete al mar, lo saca, le da respiración y revive al muchacho. Este muchacho, cuando puede exhalar, abraza a este hombre y lo besa y le agradece todo lo que hizo a su favor. Pero pasó el tiempo y no volvieron a verse. Este joven comenzó a delinquir a tal punto que lo apresaron y lo llevaron ante el juez para que él dictara justicia y el tiempo de duración que iba a durar en la cárcel. Para sorpresa de este joven, el juez era quien lo había rescatado en alta mar. Y él se alegró. Él se contentó cuando vio al juez allí. Y dijo, oye, pero este fue el mismo hombre que me rescató, que me salvó aquella vez. Estoy libre. Pero ese juez lo miró a la cara y le dijo, aquella vez yo estuve para ti como tu Salvador. Hoy yo estoy como tu juez. Cristo está disponible hoy para ti como tu Salvador. Aprópiate por la fe de Cristo o en Cristo, porque si no las consecuencias serán terribles. De hecho, cuando habla de la segunda venida de Cristo, dice que aquellos que le traspasaron, Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo le verá, y aquellos que le traspasaron harán lamentación. En tercer lugar, la resurrección de Jesucristo. En estos puntos seré más breve. Es importante porque es la base del Evangelio y sus doctrinas. Primero a los Corintios 15:13. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia. El argumento de Pablo aquí es porque los corintios creían en que Cristo había resucitado. Pero había un sector que no creía que ellos iban a resucitar. Ese era el problema que Pablo está enfrentando. No la resurrección de Cristo. Ellos creían, si usted lee el texto y su contexto, ellos creían en la resurrección corporal de Cristo. Lo que ellos no creían era que ellos iban a resucitar. Y Pablo tiene que corregirlo. Además de todas las correcciones que hace en todo el libro. Una iglesia muy dificultosa y problemática. Y una de sus correcciones en relación a que había un sector que no creía, que tenía esa herejía, y Pablo tiene que corregirla. Y su argumentación es tan ordenada y lógica. Si Cristo no resucitó, no tiene sentido lo que yo estoy diciendo aquí. Si Cristo no resucitó, el que usted llegue temprano aquí, eso no vale de nada. Si Cristo no resucitó, el esfuerzo que usted hace no sirve, es en vano, inútil, inservible, infructuoso. La salvación en Cristo no tiene sentido. La justificación, que es, como dice Romanos capítulo 5 verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Eso no tiene sentido. Por eso muchos han llamado a la resurrección de Cristo la piedra angular del cristianismo, la base fundamental. Si usted quita esa base, se derrumba todo el edificio. El perdón de los pecados, el nuevo nacimiento, el juicio. ¿Para qué hablar de juicio? ¿Para qué hablar de infierno? No tiene sentido. Si Cristo no resucitó,
Pero dice el verso 20, Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron. Por eso, venir temprano tiene sentido. Precisamente por eso, esforzarse, hacer la parte que a usted le corresponde en su caminar con Dios, es importante debido a ese hecho. La fe, el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Si no hay resurrección, ¿qué buenas noticias hay que compartir? Estamos muertos. Y Pablo concluye diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vamos a cerrar esto. Esto es un club. Si Cristo nos resucitó. Una logia. Así que no hay para qué levantarse temprano. De hecho, el cristianismo es la única que predica y que tiene a un Cristo que resucitó. Buda se atrevió a decir que iba a morir y que resucitaría. Ahí están sus restos. Ahí están sus restos. Y todo el atrevido, que valga la redundancia, se ha atrevido a decir eso, ahí están sus restos. No hace mucho había un tal José Luis Miranda, Jesucristo hombre, él se atrevió a decir eso. Y varias veces lo chequeaba yo, el ataúd ahí, el tipo ahí. Y todavía hay algunos que se atreven a decir que no, que es una ficción. El muerto ahí, que es una ilusión. El muerto ahí y ardiendo, y que es una ilusión. Se atrevió. Ahora, Cristo no solamente se atrevió, dijo, le voy a demostrar que yo soy Dios. Voy a morir. Al tercer día resucito. Ahí está un ángel. Vaya, para que usted vea un ángel, usted se va a encontrar. Ey. Se equivocó de tumba. Él no está aquí. Y los argumentos históricos han sido terribles para desacreditar que los discípulos, que Cristo no murió, dicen algunos, sino que le dio un desmayo. Otros que los discípulos secuestraron el cuerpo y se lo llevaron. Oye, pero unos discípulos que estaban así. ¿Usted sabía cuántas personas generalmente romanas ponían alrededor de una tumba? Aproximadamente 16. Había un sello de Roma. Y si algo sucedía, la vida de esos tipos estaba en juego. Para atreverse, unos discípulos así, 16 guardias ahí custodiando una piedra que nadie podía moverla. Que los discípulos se aparecieron, se llevaron el cuerpo. Eso para que usted vea que hay que tener más fe para creer esa basura que cree que Cristo resucitó. Hay que tener más fe para creer que esto vino de la nada, que a Dios lo hizo. Óigame, hay que tener una fe verduga para eso. No sé qué significa verduga, búsquelo en el diccionario. Dura. Hay que tener fe para creer eso. Los otros días vi en internet, en una montaña estaba un piano y una sillita. Y me encantó que los que estaban narrando la historia decían, ¿quién habrá llevado ese piano? Nadie dijo, ¿cómo apareció ese piano? Porque loco y tonto creer eso. Le voy a hacer una pregunta. Si usted tiene la oportunidad de ir a Marte, y si no, vaya abonándome, dándome, y que yo voy guardando eso. Y usted puede, y usted encuentra en Marte, ¿dónde está mi? Una lacto. Lógicamente, ¿cuál es la primera pregunta que usted se hace? Nada más hay dos posibilidades. Primero, que Marte pare computadora. Sí. ¿Y cuál es la segunda? Más lógica. Exactamente. No hay que ser tan inteligente para eso. Nada más hay dos posibilidades. O en Marte se pare computadora, o otra persona antes que usted fue y se le quedó. ¿Cuál es más lógica? No bíblica. Aquí yo no estoy apelando a la Biblia, estoy apelando a la razón. Razonablemente es más factible que Dios exista que no existe. Racionalmente. Porque a veces se nos habla de los creyentes que solamente nuestra creencia es basada en la fe. No.
Yo no solamente creo en la resurrección de Cristo porque la Biblia lo dice. De hecho, cambió la historia en dos. Yo lo creo también, no solamente por la fe. Yo lo creo también porque es demostrable históricamente que Cristo fue un personaje real, que vivió, que murió y que resucitó al tercer día. Y finalmente, ¿le gustó ahí? Diga que sí. Voy a recapitular, porque para mí lo más importante no es todo lo que yo diga, es que cuando usted salga de usted salga consciente de lo que escuchó. Hemos dicho que la resurrección de Jesucristo es importante, primero, porque resalta que la soberanía y el poder de Dios. En segundo lugar, la segunda razón por la cual la resurrección de Cristo es importante, ¿por qué? Porque confirma la veracidad de la Escritura. En tercer lugar, la resurrección de Jesucristo es importante, ¿por qué? Porque es la base del Evangelio. Es la base del Evangelio. Por eso el Evangelio es que buenas noticias. Pero noticia en relación a qué? El Evangelio es un testimonio, pero no tu testimonio. Es el testimonio de Cristo, de lo que Él hizo, de lo que Él sufrió. Eso es el Evangelio. Y que Dios acredita a nuestra cuenta su justicia por la obra perfecta que realizó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y finalmente, la resurrección de Jesucristo es importante porque nos asegura e ilustra la nuestra. Yo espero no matar con este punto algunas falsas esperanzas. Donde me incluyo. Yo pensé que en la resurrección yo tendría por lo menos 6 pies, 5 pulgadas. Escucha esto, Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la resurrección de Cristo es un prototipo de la resurrección de los creyentes. En 2 ocasiones Cristo es presentado como el primogénito de los muertos. Colosenses 1:18, Apocalipsis 1:5. Se nos dice también que los creyentes en la manifestación del Señor seremos semejantes a Él. Primera de Juan capítulo 3. También dice Pablo que nuestro cuerpo de humillación en Filipenses 3:21 será semejante al cuerpo de la gloria suya. Que así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos también la imagen del celestial. Voy a hacer una nota aquí de aclaración. Aquí tenemos que aclarar algo importante. Antes de la resurrección de Cristo, lo que hubo fue resucitaciones, es decir, restauraciones de los cuerpos a su estado anterior. El hijo de la hija de Naín, la hija de Jairo y Lázaro, al resucitar, lo que hubo fue resucitación, no resurrección. En el caso de Cristo, lo que hubo fue una resurrección. Su mismo cuerpo, pero transformado. Es decir, que su resurrección es el prototipo de lo que va a pasar contigo. ¿Cuánto dicen amén? Si yo creía que no, yo tendré mi misma identidad. Ahora, la pregunta aquí importante es: ¿qué cuerpo tenía Cristo cuando resucitó? Primero, las personas le podían ver y reconocer. Juan 20:20. Tenía heridas. ¿Se recuerda usted a Tomás que dijo: si yo no lo veo, si no toco, no creo? Y cuando resucitó, Cristo no resucitó ni más alto ni más bajito. Ahora, transformado sí. ¿Cómo lo sé? Bueno, los discípulos estaban reunidos y Él atravesó. Él no tuvo que tocar la puerta. Ábrame. Ascendió a los cielos. Pero su mismo cuerpo transformado. Es decir, que José Luis, este que está aquí, tendrá su misma identidad, pero transformado. Amén.
Usted quizá eso no lo motive tanto, porque le quiero aclarar que en el cielo no habrá prejuicio. Alto, chiquito, gordo, bae. Ahora, todos los detalles yo no puedo dárselo. Si yo seré después de que me hice tal cosa o después de... Yo no sé, eso yo no lo sé. Sí, porque hay alguna que uno conoció, ¿verdad? En cierta forma. Y hoy día la tecnología ha hecho maravillas. Pero su resurrección es el prototipo de lo que va a suceder con los creyentes. Algunos pensaron que su resurrección era una ilusión. No, no, fue en cuerpo material. Aunque él podía comer, no necesariamente tenía la necesidad de comer. Voy a aclarar eso. Aunque podía, tenía la capacidad de comer. De hecho, usted se recuerda, camino a Maús, lo invitaron a comer con él. A Pedro, cuando resucita, dice que le preparó un pescadito ahí, guisadito, con un poquito con coco. Con coco. Eso no está, eso es una nota, eso no. La capacidad de comer, no la necesidad de comer. Para aquellos que tienen la idea como que el cielo va a ser un culto interminable. Y muchos especiales. Y muchos sermones. No, no. Vamos a comer. Y de hecho en Apocalipsis dice que hay un árbol que tiene 12 frutos. Rico. Pero lo más importante no es que hay calle de esto. No, no, eso no es lo más importante. Lo más importante es que veremos al Señor tal como Él es. Amén. Recapitulando y concluimos y terminamos. La resurrección de Jesucristo es importante en primer lugar. Y la soberanía de Dios. En segundo lugar. ¿Cuál? No entendí bien. Si aquí no hay quien interprete, calle en la congregación. La veracidad de la Escritura. En tercer lugar, del Evangelio. Y finalmente, la resurrección de Jesucristo es importante porque nos ilustra el tipo de resurrección que va a ocurrir con nosotros. Lo que le aseguro que será un cuerpo transformado donde no habrá límite de tiempo ni de espacio. Usted no se cansará. Hay cosas que aquí debiera deleitarme y no me deleita por el pecado que aún mora en mí. Hay veces que la oración no resulta tan deleitoso. Hay veces que la palabra de Dios no resulta tan deleitoso como debiera ser por el pecado que aún mora en nosotros. Hay veces que es una carga, lo que es una bendición venir aquí. Y hay veces que estamos aquí aún con el deseo de no estar. Que me levanto alguna mañana con no asistir, pero voy porque el beneficio es para mí. Lo bueno en el nuevo cielo y la nueva tierra es que todos esos deleites legítimos serán incrementados. Será un deleite escuchar la palabra de Dios. Será un deleite cantar al Señor. Será un deleite Dios. Su santidad. Su presencia. Allí no habrá límite de tiempo ni de espacio. De la misma manera será terrible en el infierno. Porque allí Dios concederá la petición del corazón de la gran mayoría. Que no le aman, que no le buscan y no quieren a Dios. Un día Dios le concederá la petición a muchos. Nunca me quisiste. Muchos han dicho que en el infierno estarán todos aquellos que nunca amaron a Dios y que Dios le estará concediendo el deseo de su corazón. Pero allí también se incrementará la maldad. ¿Saben por qué no ocurren cosas más desastrosas todavía? Peores de las que ocurren. Porque todavía disfrutamos todo de lo que se llama la gracia común de Dios. Y hay una restricción de la maldad. Cuando ocurrió este asesinato de este joven aquí cerca, que mató más de 18 personas, alguien me dijo al lado de casa, ¿dónde estaba Dios? ¿Cuándo eso? Porque esa pregunta es recurrente cuando ocurre una desgracia. ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué? Esa pregunta me la han hecho miles de veces.
Y de hecho es la pregunta más recurrente cuando usted ve internet. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué? Un Dios tan bueno. Y yo le contesté a este muchacho, ¿sabe lo que yo ante ese evento hago? Que doy gracias a Dios. ¿Cómo? Sí. De que cosas así no estén ocurriendo cada segundo, porque es lo que debiera estar pasando a causa del pecado. Eso yo no sé en cuántos años no se daba. Gracias a Dios que eso no se da más a menudo. Porque hay una restricción de la maldad a causa de esa gracia común de Dios. Concluyo con los creyentes. Que esta doctrina de la resurrección sea un aliciente motivador para tu entrega, para tu servicio, para llegar a tiempo, para esforzarte y para hacer la parte que te corresponde hacer a ti. Porque hay cosas que si tú no haces, Dios no va a hacer por ti. Te toca a ti. Te toca a ti planificar tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura, asistir aquí, llegar a tiempo, aún hasta lo que te vas a poner, porque todo eso tiene sentido. ¿Sabes por qué? Por la resurrección de Cristo. Y Cristo tomará en cuenta todo esfuerzo, todo trabajo, todo empeño, toda diligencia, porque Él no es injusto para olvidar las obras de amor que tú has mostrado hacia Él por medio de los santos, aunque muchas veces el pastor ni sepa que fuiste tú que lo hiciste. Lo importante no es que lo sepa, lo importante es que Cristo sí sabe eso y que Cristo vio, más allá de tu acción, vio la motivación de eso. Porque es posible hacer muchas cosas buenas con motivaciones malas. Primera a Corintios 13 dice, y si yo diera mi cuerpo para ser sacrificado, óigame, qué acto más heroico. Dice Pablo, si no tengo amor, de nada sirve. Un acto heroico, que yo venga del Bronx, se está quemando todo aquí y me aparezca como un paladín aquí, a rescatar a los hermanos y a sacar a los niños y a los ancianos y para afuera. Y José Luis, ahí viene de una vez, primer impacto, al rojo vivo, una medalla, el héroe. Sí, un acto heroico, pero para Dios ese acto no tiene sentido si la motivación no fue su gloria. No pasó de ahí. Y concluyo a ti que me escucha que no has respondido en fe y en arrepentimiento a Cristo. Primero a ti creyente, que el Señor nos ayude a abrazar esta doctrina, a conocer esta doctrina y que sea esta doctrina una motivación para todo lo que haces. Y que todo lo que haces tiene sentido debido al hecho de que Cristo murió y resucitó a tu favor. Y a ti que me escucha que aún no has respondido en arrepentimiento y fe, mi conclusión es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pastor. Dios te bendiga. Pero denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo.